¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches para todo el mundo. Buenas noches a todo el mundo que se va uniendo, como siempre, a nuestro bien querido y hallado chat de Twitch. Veo por ahí, como siempre, no faltando a su cita Sí, o con el Meister. gol. Sí, o Boas Meister. noites. Boas noites para ti también. Buenas noches a todo el mundo. Otro martes más, 9 de la noche, como siempre, el eco de Balaídos comienza. Y esta semana, semana de parón, tenemos tiempo para analizar y ver todas esas cositas que se nos han quedado atrás. Primero, y como siempre, antes de nada, doy paso a los dos tertulianos de esta noche. Vamos por ahí. Don Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Señor Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? ¿Todo Muy bien? buenas, todo ¿Cómo bien. vamos? Vivos, ¿Cómo vivos, que ya es empezamos mucho. esta noche de martes? Mejor que el Celta. Bueno, te voy a decir una Bueno, cosa. No bueno, es difícil. tampoco fue tan mal, ¿eh? Bueno, tal vez, pero bueno, Bueno, tampoco fue tan mal el bueno, otro día, ¿eh? Bueno, Ahora lo hablamos, pero tampoco. bueno. bueno, A ver, bueno. te voy a decir una No cosa. vamos a empezar a ¿Te pelear. conformas con poco en la vida, señor Manuel? Te voy a decir, ¿eh? Por No, no, favor, luego hay que hablamos. ser un Hubo cosas muy buenas y cosas muy malas. Pero hay bueno. que ser un poquito más ambicioso en la vida y no como cierto entrenador que se me está viniendo a la cabeza, tanto del Atlético de Madrid, y luego hablaremos de nuestro amigo Don Claudio Giraldez, que creemos, o por lo menos yo Lo, personalmente creo que el otro día no ha estado del todo acertado. Dime, Dani. lo del Cholo se puede hablar 2 programas, ¿eh? De entrenador y cómo juega con esos jugadores da para un programa entero, ¿eh? Yo 200 no sé si millones todo esto. creo que se gastaron este año en fichajes, ¿no? Me parece una Sí, más o cosa, menos. Poquito, me parece ¿no? una cosa Creo que que tiene no sé que cómo acudir al mercado de fichajes en invierno. Creo que tiene alguien que le tienen que fichar traer más. un refuercito ahí, ¿eh? No, no sé, algo, ¿eh? Porque si no, no va a ir bien la cosa. Pero bueno, antes de nada, y como siempre, que vamos a tener que ajustar aquí alguna cosa porque creo que Don Manuel no sale efectivamente en nuestra... Pero ahora ya lo tenemos por aquí. Lo primero de todo, muestro en pantalla clasificación de la Liga, jornada 8, Celta, 16º, 6 puntitos, solo por debajo, Real Oviedo, Girona, Real Sociedad y Mallorca. El Girona no cuenta porque ya todos sabemos que yo lo he gafado, he dicho que iba a ser la revelación, con lo cual, lo siento, amigos ¿Ha del Girona, pero descendido? estáis en segunda división, no pasa nada, con lo cual asumimos que eso pues ha sido culpa mía, yo pido perdón a toda la afición del Girona. Pero a mí, antes de empezar a analizar un poco ese postpartido del partido Atlético de Madrid, que es el que tenemos más reciente, y ese partido contra el PAOK, que donde tuvimos la primera victoria de la temporada, me gustaría que me dieseis primero unas pinceladitas de cómo veis, si vosotros ya empezáis a ver la clasificación pasada cada jornada, si estáis nerviosos. Dani, que yo sé que tú eres el optimista del grupo siempre. ¿Cómo ves Sí, esta sensación? ¿Qué sensación te transmite 6 puntos después de 8 jornadas, sin haber ganado en Liga? Único equipo. el equipo, yo creo que si decimos que está bien, venimos aquí a tirarnos una trola grande. Si lo llevamos al plano individual, solo hay 2 jugadores que están bien, que es el portero y el delantero. El resto de jugadores yo creo que están prácticamente todos por debajo del nivel del año pasado, prácticamente todos, con lo cual hay un problema y bueno, somos el único equipo que no ha ganado en las 8 jornadas que llevamos, ¿no? Que yo creo que es más que sintomático de que el equipo no está bien. Yo creo que al equipo el plan del año pasado no le está funcionando, porque estamos haciendo lo mismo del año pasado y no funciona. Claudio está bastante empeñado en otra vez con lo mismo, ¿no? Si tiramos del partido más reciente, que es el del Atlético de Madrid, hace cosas muy raras, Claudio, muy raras. Y hay que ser honestos, si el cambio de Fran Beltrán por Hugo Álvarez de media punta lo hace otro entrenador, los pitos se escuchan en el Calvario. Y reto a cualquiera que me lo niegue esto, si ese cambio lo hace cualquier otro entrenador. Entonces, bueno, pues con esa parsimonia estamos, ¿no? Yo creo que era un partido para que entrara Yago ya en el descanso, meter a Sotelo y quedarte con Beltrán de pivote y por delante con Damián y Sotelo y más Yago a intentar filtrar balones y mover al equipo. No se hizo así, no sacamos un central ni aunque se estrelle un avión y nos cuesta mucho, mucho.
mucho arriba, mucho hacer gols, generar ocasiones, mucho. Manu, ¿qué sensación te está transmitiendo después de estas 8 jornadas a ti este Celta? Bueno, si hablamos de clasificación, estamos realmente en números de la 23-24, del principio de la 23-24. Más o menos lo mismo, los mismos puntos y las mismas jornadas. Que no es cosa buena, que no es cosa buena la 23-24. Pero como decía Dani, solo se puede salientar ahora mismo a 2 jugadores, a tres incluso, como dice SEO Master, que son Radu, que está dándome unas hostias brutales por haber dicho que a lo mejor no había portero y que no iba a ser muy buena. Cada semana me da una hostia más grande. Y Borja, otro más, al que dije que lo más seguro es que no fuera a acabar con 11 goles y parece ser que va a acabar con 16 o algo así, tal y con el ritmo que va. Luego Javi Rueda, que no entiendo porque no es titular prácticamente indiscutible, sobre todo con cierto señor que anda por ahí que solo sabe jugar últimamente, parece en 1,5 metros de campo, nada más. Y cosas, como dice Dani, del entrenador, que ya de primeras tú ves el partido del otro día y Beltrán no puede hacer el trabajo de Moriba en ningún momento. No puedes tener a Damián y a Beltrán verlo pegado cada jugada a los delanteros. No es su sitio, no son sus características, no es su forma de juego. Con lo cual, aunque no hizo mal partido el otro día, dentro de lo que cabe, tampoco hizo buen partido, porque no estaba en su sitio realmente. Damián hizo buen partido, pero claro, Damián estaba en su sitio, pero Beltrán estuvo desfondado jugando arriba abajo y el cambio que dice Dani es que lo veíamos todo el mundo. Lo veíamos todo el mundo, que la salida o era de Williot o era de cualquier otro y dejarse con Beltrán, Damián y alguien que te filtre pases ahí en medio. Y el único que puede filtrar pases ahora realmente son o Yago o Hugo, que Sí. Hugo está un poquito de dulce también. Son los dos únicos No, jugadores con más pie tenían ahí y que. que Ah, ha perdido un poco todo de protagonismo, ¿no? Quizás Hugo Sotelo. Nos está costando mucho un jugador que estaba siendo casi titular indiscutible en los primeros partidos de liga. Nos está costando mucho que vuelva a aparecer en los 11 e incluso en los cambios. Con lo cual, pues yo tampoco tengo grandes explicaciones para esto. Quizás debería ser Claudio Giraldez. Quizás lo más sorprendente sería pues ese cambio, ¿no? Ese cambio de Hugo Álvarez para meterlo, no sé muy bien en qué posición, porque yo aún a día de hoy, tras ver el partido repetido, no doy ubicado al bueno de Hugo Álvarez, porque creo que su mejor versión se ha visto con la camiseta del Celta en el carril izquierdo. Creo que el experimento en el trío de ataque no le ha funcionado tampoco. Y creo que el No, otro día tampoco siempre hemos pegado visto a esa banda, a lo versión. mejor. Cuando mejor lo hemos visto es pegado a banda, realmente, y con espacios en banda y echando manos atrás. En el medio Hugo jugó de media punta, ayudas en los medios. Sí, en el Celta B alguna que otra vez, pero no es su sitio. Su sitio es la banda. Es como si me intentas poner a lo que decíamos antes, lo que decía antes, Beltrán en la media punta. No, se pierde mucho. Correcto, no Igual tiene que esa... Williot, igual que a Williot, estar metiéndolo también muy pegado hacia el centro, con los Correcto. dos delanteros. Es un jugador que necesita espacio. O sea, claramente Williot es el Alfon del año pasado y necesitamos que aparezca Exacto. con esa profundidad y haciendo daño y abriendo las defensas rivales. Un poco retomando el partido que tenemos de referencia, que es el de este último domingo contra el Atlético de Madrid. Tras el partido, veíamos y salía hablando Yago Aspas y decía que el empate le sabe a poco. Y yo creo que otra vez hemos pecado de no ser lo suficientemente valientes. No sé si vosotros compartís conmigo que quizás hubiera sido otra vez el momento, lo decía Dani antes por ahí, pues de quitar un defensa, estás con uno más, e intentar arriesgar. Es verdad que un punto es un buen resultado contra un equipo de la parte alta, un equipo como el Atlético de Madrid. Sí. Quita eso que ahora mismo estás en disposición de arriesgar y que aunque no ganes ese punto, tienes margen de maniobra. O sea, creo que no hacía falta guardar ese punto a muerte. Creo que 3 puntos te hubieran hecho más beneficio que ese punto. No sé cómo lo veis vosotros. Un yo punto en más que el. falta de Valen, perdón.
Yo lo que creo es que más que... Sí, no, yo lo que creo es que más que falta que de valentía, que el Celta lo intentó, fue incapacidad de atacar a un Atlético de Madrid cerrado y con 10. Más que falta de valentía, fue incapacidad porque intentamos hacer pues lo que hicimos durante todo el año pasado y funcionó, y lo que este año no está funcionando. Yo creo que los partidos tienen lecturas. Tú a priori, si sacas un punto contra un Atlético de Madrid excelso, pues te puedes ir contento para casa. Si te vas con un Atlético de Madrid que juega 55-60 minutos con 10, toda la segunda parte replegado, y apenas fuiste capaz de hacerle cosquillas en toda la segunda parte, porque más allá del gol y alguna aproximación no fuimos capaces ni de generar, no creo que sea un partido para estar contento, ni satisfecho, ni dar el punto por bueno, ¿no? Porque los partidos, como digo, para mí tienen lecturas. Y la lectura es que estás jugando contra 10, contra un equipo que no quiso salir, porque el Atlético de Madrid no quiso ni buscar de hacerte daño, más que en un córner o en alguna jugada así, que de milagro no fue dentro, la de Lenormand no fue dentro de milagro, en un córner. No fuimos capaces. No fuimos capaces de generar, de mover el balón, de abrir al Atlético de Madrid, ni colgando balones, ni jugando ni por arriba ni por abajo. Atasco total, el limpiaparabrisas una y otra vez. Y entonces, bueno, pues te vas con un punto que yo creo que, dado el partido, a mí no me vale el punto, tal y como fue el partido, la verdad, no me vale. A ver, antes del inicio del partido, antes de que pitara el árbitro, el punto era bueno. Una vez que llegamos al minuto 5, el punto ya no era bueno. El Atlético de Madrid, incluso con 11 nosotros, teníamos que haber ganado ese partido, podíamos haberlo ganado. Incluso cuando marcó el gol el Atlético de Madrid, se veía que no iban a hacer daño, que estaban buscando una jugada nada más. E incluso casi nos matamos en ese momento, que si no llega a ser por Radu otra vez, nos vamos con 0-2 en el minuto 16. Porque saca un balón Radu con el 0-1 que es un paradón buenísimo. Y empezamos bien con el balón de Borja, con el centro de Jungla y el balón de Borja, que remata de cabeza y la cruza además y se le queda un poquito... Yo creo que se la quiere dejar a Williot. Yo creo que se le quiere dejar a Williot, no quiere rematar. Yo creo que lo que busca es... No, yo creo que lo que busca es buscarle la rosca al balón con la cabeza para coger a contrapié a Black. O sea, es que ese balón justo dándole un poquito de rosquita, pegue un botecito en el suelo y vaya hacia adentro cogiéndole la... No sé, a mí me da como que dudó entre dejársela a Williot y tirar, y de esto de que dudas un segundo y ya el balón te come ya no y te no da haces ni tiempo una a ni la otra. reacción. A mí ese nos cogió en nuestra portería y también nos dio la impresión de que como que no decidió exactamente qué quería, si rematar fuerte, si cederla, y cuando ya la jugada fue rápida, incluso te diría que ni siquiera se esperaba el buen centro que le dio Brian, pero... yo creo que sí me puede ser. Yo lo vi de otra forma, lo vi como un remate de delantero que buscaba el coger a contrapié al portero. Me pareció un remate muy, muy bueno y una intención muy, muy buena. Ahora me decís eso, pues a lo mejor me estáis jodiendo la parte que estaba viendo buena de ese remate. No, es que pero me parece un remate muy bueno de delantero centro intentando buscar la carrera de Oblak hacia la posición de Borja hacia el palo. Era ventajosa y Oblak estaba metido. Si mete frente y remata a derecha, es gol. Sí. Pero le queda un poquito atrás el balón, por eso no puede meterlo de frente. Entonces creo que por eso busca el buscar la rosquita con el balón. Puede ser la otra, realmente. Nos dejaba en el chat Siomeister una reflexión que me gusta bastante. Delanteros son Borja y Jutgla. Y hablaba un poco del tema de Borja, de cara y terminemos Jutgla. el partido sin un delantero centro puro. Si creemos que esta conjunción de poner a los dos nos beneficia o nos perjudica de cara a que en la segunda parte pierdes ese perfil 9 fresco, ¿no? Porque tú si pones a Ferran y pones a Borja en el mismo 11, no tienes nadie que en el 70 salga a cubrir esa posición de 9 fresco, a pelearse contra centrales más cansados y demás. ¿Cómo lo veis? ¿Crees que son compatibles estos dos jugadores? O por ejemplo, a mí me da la impresión de que Jutgla en esa banda está desperdiciado. O sea, lo estamos haciendo sufrir. Sé que es el típico tío que juega donde lo pongas, pero creo que él no está cómodo. O yo no lo veo del todo cómodo. Pues
Yo no lo veo tan así. A mí me gustó mucho el partido que hicieron los dos juntos, ¿eh? Me pareció, ya os había dicho aquí que quería verlos juntos, a los dos, y me gustó mucho el Borja fijando y pegándose todo el rato con los centrales, Jungla metiéndose en velocidad como segundo punta, ya no pegado a banda, sino como segundo punta, y ahí es donde Jungla, por ejemplo, forzó las dos tarjetas del Englet, que están forzadas completamente iguales, y donde la primera jugada ya es un centro de él por llegada en balón en profundidad y centro hacia Borja, y hubo varias así, la verdad, a mí me gustó la forma de juego. Eso sí, te quedas un poquito cojo en la banda derecha en el ataque, porque los dos están más hacia el centro, porque hay otra persona que parece ser que no le gusta jugar en más de 1 metro cuadrado, que se cree Zidane últimamente y que entonces no te llega hasta línea de fondo prácticamente, ni intenta llevarse a un lateral en ninguna de las ocasiones. Pero a mí me gustó, ¿sabes? Eso sí, hay el problema ese, que es que no tienes más delanteros, pero por eso Claudio pedía a alguien para jugar ahí arriba, a alguien más. Yo, hay una Yo cosa creo que, que... Dale, Dani. no, yo iba a decir rápido, yo creo que se vacía y que lo da todo, pero Sí. creo y saca y hizo un buen partido lo que jugó el otro día, pero yo creo que no es su posición y que lo pasa regular. Otra cosa es que él lo pongan ahí, haga lo que tiene que hacer, que es un profesional, y el otro día lo hizo y lo hizo bien, ojo, que no estoy diciendo que Jutglar el otro día haya hecho un mal partido, ¿no? El otro día estaba No, un poquito a mí me caído. parece que lo hizo bueno. Sí, no, Que lo hizo caído a bueno. la banda, él hizo su trabajo, provocó la expulsión del Lenglet. La segunda amarilla es increíble que un jugador como el Lenglet haga eso, increíble, pero bueno, es amarilla, diga lo que diga Simeone y la salta de gilipolleces que dijo al acabar el partido, que es lo habitual por otra parte, lo siento, atléticos, gilipolleces una detrás de otra, pero aún así creo que Jutgla es más jugador de área de lo que estamos viendo aquí. Sí, yo creo Por su que trayectoria estamos perdiendo un anteriormente. poco ese gol o ese remate que puede tener él, que se le ven de vez en cuando buenos remates, buenos movimientos, que yo creo que eso, por la falta de confianza, no le están dejando pues mostrar todo el fútbol que tiene. ¿Qué Pero pasa? bueno, Que es un jugador muy voluntarioso y que al final Giraldez Claro, ve, oye, yo pongo a este tío por la derecha, me persigue todo el rato al lateral, me apoya en el centro del campo, me presiona arriba, físicamente es un portento, claro, claro. y es que ahora mismo los dos que mejor están arriba son ellos dos. Son Borja, que está de dulce, que todo lo que toca lo mete, y Jutgla, que es el que se está pegando con todo Dios. Ahí el resto, a no ser cuando entra Yago, el resto de los de arriba no hay ninguno de no, los que salvar. y es lo que tú dices, que falta un jugador de banda derecha. Entonces, pues bueno, Exactamente. en ese aspecto se va tapando los huecos como se puede, pero es verdad que falta un delantero más de banda derecha. Se intentó poner por ahí a Brian, que a Pierre Natural prácticamente lo anulas. Y entonces, claro, falta ahí un jugador que al final, bueno, pues intentas encajar como puedes con lo que tienes, ¿no? Y bueno, en este Intentas aspecto, pues Jutgla le está tocando pues una posición que no es la suya, pero que la Falta defiende alguien como que defiende. le haga esos 60-50 primeros minutos a Yago y para luego poder soltar a Yago y que haga lo que hizo el otro día, por ejemplo. Pero o sea, me sigue pareciendo en cierto modo injusto porque no estamos pudiendo ver su fútbol porque muchas veces, pues eso, le toca hacer el trabajo feo para otros y que esos balones, pues por ejemplo, ahora le estén cayendo para rematar a Borja Iglesias o le estén cayendo a rematar a otros jugadores. Yo creo que en el momento en el que el Celta pueda jugar un poquito más y pensar un poquito más en Jutgla, en sus características, en qué balones le vienen bien, en qué balones al espacio puede rematar o no, pues yo creo que ahí, a partir de ahí, es donde él mismo podría mostrar esas habilidades, esas aptitudes que tiene y Claro, repito, aportar pero, lo que pero vino a hacer Víctor, aquí, que es meter goles, ¿no? pero Víctor, no tienes a nadie ahí que le vaya a dar esos balones a Jutgla ahora mismo. Pero no se los da Si no nadie a tienes a alguien nadie. atrás, claro, si no tienes a nadie que le vaya a dar esos balones, pues quizá a lo mejor es esto que ha hecho Claudia ahora, tener a tu delantero fijo,
que es Borja fijando a todo el mundo y a él intentando entrar por otros lados. Si juegas solo con Jude Glad, tienes que tener a alguien que sí que te pueda filtrar esos balones para él, porque él no es un jugador que vaya a ser un rematador nato de los balones que le vengan de banda o así, sino que es más un jugador al espacio. Y si no tienes a alguien así que te vaya a meter esos balones, pues quizá la mejor opción sea esta. Es verdad que Lo de siempre, mala planificación al principio de los fichajes. Correcto, ya lo hemos hablado ya en diversas ocasiones. Al final, pues ese mal mercado de fichajes hace que ahora pues tengas ciertas carencias o ciertas deficiencias y ya incluso en ciertos foros, en ciertos debates, se empieza a escuchar que si el Celta acudirá al mercado de fichajes en invierno, que si el Celta ya tiene pensado 2 o 3 incorporaciones, que si hay límites salarial, etcétera, etcétera, lo típico. Pamplinas, bueno, para que no hablemos de lo que es realmente importante, y es que el Celta a jornada 8 en Liga no ha ganado ningún partido. O sea, no nos olvidemos de esto, ¿eh? Que salió Garcés el otro día a decir que se iba a fichar en invierno. Ojo, un jugador de banda derecha con gol cedido 6 meses, o sea, gratis. Claro, seguro que tú vas en enero y fichas gratis a un jugador de banda derecha con gol. Acto seguido salió un topo de Balaídos diciendo: suena Harry Kane, Jadon Sancho y Anthony Martial. Vale, o sea, patata. A ver si está hablando del fichaje. A ver si va a haber el fichaje estadio. A ver si el fichaje estadio Allende. Puede ser Messi. Jugador de banda derecha que está metiendo goles allá, pero claro, también está jugando con quien está jugando allá. Claro. A ver si vamos a traer a Tadeo, un jugador que hemos fichado y tal, para ponerlo. Tú también a veces dices unas cosas, Manu, por favor. Nosotros lo que nos gusta es ceder a la gente. Tenemos ahí a un tal, igual a nadie le suena, imagino que a nadie le dará importancia, porque hay un tal Manu Sánchez, jugador en plantilla de Celta, que esta semana misteriosamente ha dado otra asistencia. Increíble. Nadie se lo cree. La plantilla sin laterales izquierdos, porque repito, Mijailo Ristic no es lateral izquierdo. Mijailo Ristic es un señor que viene aquí a pasar el rato y a estar de lesión en lesión. Y tenemos al único lateral izquierdo de la plantilla, pues cedido ahí haciendo un Erasmus en Levante. Otro más. Pero bueno, me voy un poco también y intento no enfrascarnos ya en polémicas e historias, que aún nos queda aquí algo más por hablar y por ponernos serios. Don Claudio Giraldez, todos estamos de acuerdo que es el mejor entrenador que puede tener ahora mismo el Celta. Yo creo que ahora mismo con esta plantilla pocos entrenadores se me ocurre mejor que él. Aun con esto, creo que hay ciertas cosas que yo no acabo de entender. Y es, rueda de prensa el próximo día, el Claudio Giraldez sale diciendo: el empate no me sabe a mucho. Y yo digo, yo que he vivido el partido en directo, yo que he visto el partido repetido, no entiendo, Claudio, cómo me puedes decir que te sabe a poco el empate y luego veo los cambios y veo el partido y me da la impresión de que te cagaste, tío, de que no tuviste las pelotas suficientes de ir a por el Atlético de Madrid. Lo decías tú antes, Manu. En el 11 contra 11 había cierta superioridad del Atlético de Madrid, creo que nos había leído bien, pero no nos estaba barriendo. O sea, ni mucho menos. De hecho, en el momento en el que el Atlético de Madrid mete un gol, se echan atrás y ahí es donde el Celta empieza a tener el balón, a poder empezar a hacer su fútbol y donde más cómodos estábamos. O sea, yo creo que aunque el Lenglet no hiciera la payasada que hizo, yo creo que el Celta hubiera estado en disposición de pelear el partido. Pero de verdad, ¿no echáis de en falta un poco de, a veces, que se traicione a sí mismo y ciertos aspectos como lo de tener siempre 3 centrales se pueda modificar? O sea, ¿no creéis que el otro día era un buen partido para, oye, mira, dejas a Starfel a Marcos o dejas a Starfel a Javi, dejas a Starfel y a quien sea y me voy para adelante, tío, y quito un central y me pongo un centrocampista o pongo otro delantero o yo qué sé, llámale X o saco un chaval del filial, que es otra cosa que no me deja de sorprender. En los anteriores partidos, en la temporada anterior, siempre habría hueco para algún jugador del filial, para Fer López. ¿Qué pasa? En los chicos del Fortuna ahora mismo no hay nadie que pueda aportar ahora en el primer equipo. No sé cómo lo veis vosotros. No sé si yo estoy en modo negativo o...
A ver, tienes a Manu y tienes a Miguel Román, debutantes en la categoría del B, que están jugando bastante. El otro día no jugaron, pero bueno, son debutantes en la categoría, que están jugando bastantes. El problema es que no funciona el plan de Claudio que le funcionaba el año pasado y parece que se niega a traicionar un poco como sus principios, como sus valores, ¿no? Es en plan, ¿no? Que yo juego con 3 centrales y tengo el Atlético de Madrid con 10, replegadísimo, que saca a Griezmann, que era el que estaba filtrando los pases y podía ser peligroso, dejó allí de boya a Julián Álvarez, que no es un jugador que te vaya a ganar balones por arriba, Julián, o sea, porque no es su mejor condición. Nos hizo el favor de no sacar a Sorloth hasta casi al final, el señor Simeone, que tampoco dio pie con bola en el planteamiento Simeone, que nos hizo el favor, y nosotros no somos capaces de intentar coño, pues lo que tú dices, saco un central, pongo a Beltrán en su sitio de pivote, juego con Sotelo y Damián, que son los dos que pueden filtrar balones, juego con Yago y vamos a ver si le podemos meter mano al Atlético de Madrid. Pero si metes a Hugo Álvarez de media punta, atascas al equipo, no funciona, a los 10 minutos lo tienes que cambiar todo porque sigue sin funcionar y aún así no te bajas de la burra, pues bueno, pues luego llegas a rueda de prensa, no ganamos. Creo que lo primero es hacer autocrítica, la verdad. Vamos a ver, hay una cosa muy clara que se está viendo en estos últimos partidos sobre los planes de Claudio que ya no funcionan por una cierta razón, lo decíamos estos días. Nos conocen. El juego de Claudio en el Celta el año pasado y en el Celta B era un juego de transición rápida. Era robar el balón e ir a contras con lo que decíamos siempre, balones hacia las bandas sin pasar mucho por el centro. ¿Qué están haciendo ahora los equipos? La mayoría de los equipos. Dejarnos jugar. ¿Qué nos pasa con eso? Que no tenemos las contras rápidas, no tenemos los balones hacia las bandas, tenemos que jugar por el medio y acabamos con un ataque estático, realmente. Que el Celta eso no es capaz. Acaba con un balón que empieza en la banda izquierda, empezaba por Marcos, vuelve al central, vuelve a ir hacia la banda derecha, pasa por el medio, vuelve a ir a la banda, vuelve a ir al medio, vuelve a ir a la banda y no tenemos a alguien que filtre balones ahí. Con lo cual, ahora mismo nos conocen tanto a Claudio que lo están haciendo todos los equipos, dejarnos jugar y ahogarnos con un ataque estático. Lo dejamos aquí. La mayoría de los goles que hemos marcado han sido todos en salidas, en contras también. Y lo comentaba así Mister, y creo que está muy bien tirada. Y es algo que si analizáis, está pasando en casi todos los partidos. En casi todos los partidos, desde que el Stuttgart nos mete el gol directo desde el portero, ese balón que filtra a la espalda, medimos mal. ¿No os fijáis que todo el mundo ha visto que ese balón nos hace daño y hay 1 o 2 balones por partido que casi siempre cruzan y están en disposición con un pase largo, que normalmente es el típico pase que un central tiene el balón de cara, mide, despeja de cabeza y no hay problema? Nos está haciendo demasiado daño. O sea, discutía el otro día con los compañeros de Afauteza Podcast y le comentaba, yo decía un poco parecido a lo que dices tú, Manu, que creo que ya no saben cómo jugamos, ya nos tienen demasiado estudiados y me rebatían y me decían que vivimos en la época de la información en la que todos los clubes estudian a todo el mundo y que ellos creían, por ejemplo, que no podía ser por eso. Eso ya hace mucho, eso ya desde los años 2000 se estudian a los equipos, todos los partidos, se ven todas las temporadas, todos los partidos que jugaron. Eso no es una excusa. Lo que hay que hacer es eso, cambiar alguna cosa. No puedes estar en un ataque estático completamente porque no tienes jugadores para jugar. Tienes que buscar de alguna forma. Y si te vas a un ataque estático, no puedes jugar un ataque estático con 2 putos mediocentros. Es imposible. Y sin un enganche entre ellos. Es imposible. Porque no, te cierran el medio, te dejan a los 2 jugadores de banda y te dicen, venga, toda la puta banda para ti. Céntrala si quieres, que tengo a 7 para quitarla en el área. Es cuando uno de tus mejores jugadores, los jugadores de regate o desborde, este año tampoco están teniendo sus mejores minutos. Recordemos que parece que empezamos a recuperar una mejor versión de William Swedberg, pero por ejemplo Brian Zaragoza, y es algo que ya se empieza a discutir y empieza a sonar ya en determinados foros de que, ojo, que Brian no se adapta, ojo que Brian... Yo de hecho
hay algo que seguramente haya pasado desapercibido para casi todo el mundo. Pero como bien sabéis, yo estoy muy cerca de los banquillos. Y yo me suelo fijar bastante en lo que hace y dice Claudio Giraldez. Y Claudio Giraldez tiene un rebote con el amigo Brian Zaragoza que no os lo podéis creer. O sea, le he visto 3 o 4 desplantes bastante importantes, de Brian tomar la decisión equivocada o la decisión menos acertada, y de ver a Claudio aspavientar y quejarse bastante más de Brian Zaragoza de lo que se queja, por ejemplo, de su amigo Óscar Mingueza. Porque yo repito, ¿es verdad que Brian Zaragoza no está haciendo los mejores partidos de su vida? Cierto. ¿Es verdad que, por ejemplo, el otro día recibe un balón que le quita Oblak, que es habla de cómo está él como estado físico? Sí, pero repito, o sea, yo veo partido tras partido al señor del pantalón bajado sudarle las pelotas que no tenga su posición cubierta, porque le da exactamente igual. Él participa en ataque, eso sí, en ataque se pega unas carreras que meten miedo. Hacia atrás no le veo dar ni una. Entonces, no sé si es feeling, no sé si es algo personal, no lo sé. Yo no sé si vosotros tenéis esta impresión o no, pero algo me huele raro. Los entrenamientos también, porque a lo mejor en los entrenamientos está igual y no le hace ni puñetero caso a Claudio, y entonces por eso te hace los aspavientos. Y Mingueza, pues en los entrenamientos la hace bien, entonces se las pasan todas, o Willy, otro tanto. No lo sé, no puedo comentar en ese, sería una acción. Otra cosa también es que a Brian, ¿cuántos minutos le has dado? ¿En qué partidos? ¿En qué opciones para su juego? Porque tienes que tener claro qué juego tiene Brian también. A veces, tanto tu juego como el juego del propio jugador. Brian el otro día, 2 que tuvo, hizo sus jugadas. Hizo su jugada de la que tú dices, que es justo irse hacia el centro, recortar y tirar, que tuvo 2 así. Una no le salió, la otra llegó hasta Oblak. Y es el juego de Brian, tienes que saberlo. Nolito no bajaba a defender tampoco. Nolito era un jugador que lo tenías para hacer. Es que me recuerda mucho a Nolito, Brian, sí. En esos casos. Sí. Me recuerda muchísimo. Jugador que hace la misma jugada y que defender, que defienda a tu madre, que yo ya me voy a desfondar aquí arriba. Pero vuélvemela a poner aquí. Vuélvemela a poner aquí y le voy a decir yo al portero dónde la engancho. Pero también tienes que jugar para él, tienes que tener un esquema que lo haga brillar, tienes que hacerle sentirse titular. Tienes que saber a qué jugador evidentemente. Yo, Dani, no sé cómo lo vivís. A lo mejor no era Brian el jugador que tenía que venir. No sé cómo lo vivís desde Río. No sé si en la otra perspectiva, al tenerlo un poquito más alejado, lo veis de otra manera, el bueno de Brian. Que Claudio se rebota con Brian se ve desde Río. A ver, los aspavientos de Claudio a las jugadas de Brian se ven desde Río. O sea, ¿qué pasa? Que yo creo que... Sinceramente, a ver, igual con Brian Zaragoza nos pudo el hype. El año pasado Brian Zaragoza metió un gol. Igual nosotros creíamos que habíamos fichado a un jugador de 8 o 10 goles y 4 o 5 asistencias, y eso no es la realidad de los números de Brian Zaragoza en las últimas temporadas. Entonces, igual más que un problema, igual nos está viniendo un jarro de realidad a la cara con el amigo Brian Zaragoza. Pero yo te compro el argumento a medias, porque es verdad que un equipo como el Bayern de Múnich no paga 30 kilos por un tío que no tiene cosas. No, pero es que en el Girona los tuvo en el Girona. Sí que se hizo unos 8 goles. ¿no? Creo que fue en el Granada, ¿no? Perdón. Sí, perdón. Creo que ahí sí se hizo unos 8 goles. El mundo del fútbol está lleno de fichajes de un tío que la rompe un año y pagan por él una cantidad de pasta absurda. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Pero repito, algo tiene. Y tú lo fichas, entiendo, porque hay un scouting que te dice. De hecho, yo repito, el año pasado juega, si no recuerdo mal, Osasuna, y creo que dentro de lo malo, en los tramos en los que no estuvo lesionado, jugó más o menos. Es verdad que no tenía un número escandaloso de goles. Por eso también lo ficha el Celta. Ya, pero es que un delantero tiene que darte números. Es que si no, ¿de qué me vale que se vaya de 2 si el centro va al córner, Víctor? No nos vale de nada. Vale, pero tú si no me das goles, tienes por él, ¿no? Asistencias. Tienes que intentar también adaptarlo y hacer igual un chaval como Brian no tiene el carácter de Borja Iglesias, de decir yo me impongo, yo voy a ser el mejor, o de Yago Aspas, yo la rompo. No. Igual tienes que darle cariño. Igual es el típico jugador que necesita
poco a poco, ¿sabes? Pues que tú lo metas en dinámica. O sea, creo que Claudio pero no está... siempre nos tocan a esos jugadores, a nosotros. A los de tener que darles cariño, tener que darles tiempo, tener que darles tal. Ya habrá que buscar otra cosa, entonces. Que ojalá Brian ahora la rompa, porque yo creo que sí que va a empezar a romperla en cuanto coja un poco de confianza. Yo creo que sí. Pero a ver, vamos a ver, si no, tendrás que verte qué jugadores quieres traer. No puedes traerte a un jugador que sea así tan físicamente y mentalmente débil. Si lo que necesitas ahí arriba es un tío que tenga carácter y que tenga tal, tendrás que irte a por uno con carácter. A otro jugador, correcto. Exactamente. No puedes traer un tío como Brian, pero yo, de verdad, o sea, y ya empiezo a entrar en los palos, ¿eh? O sea, estoy en un momento en el que voy a soltar otra y otras dos que creo que aquí hay algo increíble. O sea, en el pasado partido contra el Atlético de Madrid ha pasado una cosa acojonante y que solo hemos vivido, creo que 2 veces más en la historia. Un jugador con la camiseta del Real Club Celta ha cumplido 533 partidos, ¿vale? Que todos estamos de acuerdo que es el mejor jugador de la historia del fútbol que ha llevado a la Celeste, ¿vale? Bien, ahí estamos todos de acuerdo. Me parece una verdadera vergüenza 2 cosas. Una, primero de todo, que y vemos que Dani me parece que tiene problemas técnicos. Lo primero de todo, que el Celta decida hacerle un homenaje a Aspas con el campo vacío. Porque es verdad que por megafonía se dijo, no os vayáis. Repito, domingo, 11:30 de la noche. Yo no sé el speaker de Mariano Mourinho que hace el lunes, pero el resto de las personas trabajamos. Un servidor se quedó allí. Pero entiendo a la demás gente que no Yo me tuve que ir. Que no, yo que me no tuve se puede que ir, quedar, por ejemplo. claro, evidentemente. Me enteré después, la gente de Villa García se tiene que ir, la gente de Urense se tiene que ir, la gente de Pontevedra se tiene que ir, los buses salen, tú tienes que llegar a casa y hay gente que a lo mejor a las 4 de la mañana tiene que ir a currar a cualquier lado, o a descargar al puerto, o a Citroën, que somos una ciudad obrera, joder. Correcto. Aquí directamente. Pero el Celta lo más decide... es que si te has puesto a vas a hacer algo por Yago, tendrás que hacerlo al principio con el puto campo lleno, joder. Pero, ¿y si no lo haces al principio? ¿Y si no lo haces al principio porque no es titular? Te esperas al siguiente partido. Que lo vas a volver a jugar, le puedes dar la camiseta con el campo lleno y no pasa absolutamente nada. O haciéndolo sin ser titular. El otro día no te hiciste el jueves por la noche un concierto de gente y luego pidiéndole a la gente que entre antes al campo. Pues pides que entre antes al campo, sale Yago de corto, con su camiseta, y no juegas ahora. Bueno, pues juegas luego, da igual. Pero ahora te hago un homenaje delante de todo el puto mundo. Delante de toda tu afición, joder. No tiene sentido. Es una cosa que de verdad me repateo. Eso, y ya lo sabéis, o sea, creo que a Yago hay que tratarlo como lo que es, y creo que darle una camiseta con el campo vacío es faltarle al respeto a él y al resto de afición que quiere aplaudir a Yago Aspas, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Hay otra cosa que me fastidia bastante y seguramente aquí no todos estaréis de acuerdo conmigo y lo puedo entender, pero yo hay una cosa que no entiendo. Al acabar los partidos, el equipo solo se despide de una grada y el equipo solo va a junta de una grada, cosa que hemos criticado el resto de personas que estamos ahí. Bien, pero esta grada, en el momento en el que Yago Aspas se da la vuelta, no sé si por lo que estamos hablando, porque tienen que irse a trabajar al día siguiente, o bien porque ya dejan de ser los protas, la grada se pira y se va. Si tú eres el protagonista y te quedas a aplaudir y somos los que animamos y somos la grada de animación y somos la repera, te quedas como un champion los 20 minutos que nos quedamos el resto y aplaudes a Yago Aspas y le cantas a Yago Aspas. No quieras ser el prota y cuando no eres el prota y te dan la espalda, como nos hacen al resto del campo todas las putas jornadas desde hace bastante tiempo, te das la vuelta y te vas. Entonces, para mí, esto es un error gravísimo de Celta y esto es un error gravísimo entiendo, cierto sector que si no es el protagonista, se enfada y se va. Que ciertos protagonistas que, repito, o sea, lo vivimos el otro día, igual vosotros no lo vivisteis así, pero yo el día del partido del PAOK, y hablaremos ahora del resultado del partido y la primera victoria de la temporada, yo sentí que la grada de animación durante ciertos momentos no estaba en el partido. Sentía a los griegos bastante más que a nuestro campo. Siento que la grada de animación viene a cantar sus canciones, no a que la gente anime, no a ser parte del resto. Yo no sé si vosotros, o por ejemplo tú, Manu, que sé que estás siempre más metido ahí, lo ves
de otra manera que pueda también un poco justificar cosas que yo, pues por ejemplo, desde mi posición no pueda estar viendo, pero No, sí, hay yo cosas estoy que no completamente entiendo. de acuerdo contigo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo hace 2 años estaba en Gol y me fui para esa grada. Después volví para mi grada de fondo de toda la vida. Yo la sigo llamando fondo para mí, que es mi grada de toda la vida. Y lo decía y lo sigo diciendo ahora y lo sigo criticando, que los jugadores vayan a una sola grada a despedirse. Hay 3 gradas más, bueno, ahora 2, en el estadio, que están ahí todo el puñetero partido también. No puedes solo girarte hacia un lado y hacer las cositas con un lado. Puedes ir a esa grada tal, vale, pero en el medio campo o pasarte por todos los lados a saludar a todo el mundo que te está yendo a ver y sobre todo en momentos importantes. Y eso no estuve en el partido del Pau, no pude estar por currar, con lo cual no te puedo decir de ese momento, pero la grada de animación muchas veces sí que está solo para la grada de animación. Hay veces, como el otro día, que tendría que haber, tienes un megáfono, podrías haber gritado, ahora todo el estadio junto. Porque había opciones, el partido contra el Atlético de Madrid en ataques, que dices, mira, ahora todo el estadio, todos juntos, vamos Celta, Y entonces ahí tienes a todas las gradas Cosas que contigo. sabe todo el mundo, porque yo repito, o sea, Exacto. tienen cánticos muy bonitos, cánticos súper chachis, súper chulos, que repitamos, o sea, hay que ser conscientes de quién va a Balaídos. Mucha gente que va a Balaídos llevamos 25 años de carné y yo me sé todas sus canciones, pero entiendo que el señor de la pipa que está a mi lado, que tiene 50 años de carné, pues no tenga por qué preocuparse y no es menos celtista, que repito, hay mucha gente que reparte carnés de celtista porque se creen que por estar moviendo una bandera o por estar gritando Celta OE, es más celtista que el pobre señorillo o que el que no quiere o no le apetece cantar. Que como dice Sio Meister, sería cojonudo que todo el mundo estuviese votando y todo. Sí, pero eso no sucede, señores. Y no es más uno que el otro. Somos exactamente iguales. Exactamente iguales. No veo, no noto diferencia. Yo repito, o sea, yo lo sabéis perfectamente que vuelvo sin voz el 90% de los partidos a casa y lo hago porque animo y lo hago porque le grito a línea y lo hago porque juego mi papel también. Pero creo que no Yo, es. yo Hay que creo, intentar yo creo que involucrar a todo el tienen, mundo, ¿no? tienen un papel muy importante, unos medios muy importantes que deberían de usar de otras formas, sobre todo para enganchar al resto de la afición muchas veces. Yo creo que tienen los medios suficientes y le están dando las cosas para intentar que Balaídos sea una caldera muchas más veces de lo que lo es. Yo no sé, Dani, desde Río, cómo vivís esto, vosotros que tenéis la fama de, igual que los de tribuna, de la pipa las pipas y las farias, ¿no? Que es el comentario siempre jocoso acerca de esto. No sé cómo lo vivís vosotros desde allí. Pues Dani Patata, su micro no se escucha, o sea que vamos a decir lo que diría Dani. Son todos unos malos y no Que me vale ninguno. no, Vale. que ya funciona el micro, cálmate. No, el tema con... No tengo mucho más que decir que lo que vosotros. Es evidentemente la grada de animación del Celta no es de ahora, porque también sería mentira decir No, que la no, grada de no, animación... cuando estaba en Río Bajo también era. O sea, yo creo que sería mentira decir que este es un problema de este año o del año pasado, es un problema casi que histórico del Celta, que la grada de animación va un poco Bueno, por sus lares. ahí te digo así, porque cuando vamos a llamarle fondo con Celtarras intentaba meter a todo el mundo ahí, realmente. Intentaba coger el estadio. Era cuando el estadio todo sacaba las bufandas y empezábamos con el Celta Loló, Real Club Celta Loló, y se empezaba ahí y acababa todo el estadio junto. Y hasta que no acababa todo el estadio junto, seguían con el Celta Loló hasta que la gente lo cogiera. Aquí no, aquí se cambia ya directamente a otro, o como no hace caso la gente, pues venga, cogemos otra de las nuestras. Bueno, también se puede buscar hacer por parte del club otras, entre comillas, gradas de animación en otras No gradas. no puedes. Yo te Bueno, no diría que para mí tiene puedes. una solución fácil. Y lo he vivido, No Por lo la liga no vivimos puedes. los puedes, que por la liga fuimos no al puedes, tienen que estadio. estar todos ahí. Los que fuimos al estadio del Braga, lo vivimos en pretemporada. En el estadio del Braga, ¿sabes quién dirige los cánticos? En los goles, por ejemplo. El speaker. El speaker, ¿no? Ya está. Claro, Ya está. pero El vamos speaker a ver aquí. arranca al club
empieza antes de empezar el partido. Todos sabemos cuáles son los cánticos que se sabe la gente. Y pues utilizas esos cánticos para que la gente muestre lo que dice Sio Meister por el chat. Ese ánimo, ese estamos con vosotros. Pero si yo canto una canción que sabemos 200 personas, el resto del estadio, por mucho que quiera, no se involucra. Ya está. Esto es lo mismo y repito. Y hay otra cosa que igual también es un popular opinion. A mí, lo de cantar la Rianxeira cada vez que a un tío se enciende el cigarro sin cagarse encima, me parece otra gilipollez. Lo siento, señores. La Rianxeira en Balaídos perdió mucho sentido. El otro día, con el 3-1, hubo gente, como siempre, afortunadamente, la gente, pues, los que hemos vivido la Rianxeira en momentos de verdad, sabemos que la Rianxeira es para cuando sucede algo que no sucede todas las semanas. Ganarle a los señores del PAOK, disculparme, no es un gran éxito. No es un gran éxito. Ya está, no es un gran éxito. Pero nos vamos un poco al partido del PAOK. 3-1. Decía Aspas, en Balaídos hemos merecido más en muchos partidos. Es verdad que en algún partido hemos merecido más, pero Yago, yo lo siento, el partido del PAOK a mí no me sirve como piedra de toque. Yo he sentido que no eran un rival como para festejar demasiado. De hecho, te meten un gol. De hecho, decirme cualquiera de los dos que lleváis yendo a Balaídos, un rival más flojo que el PAOK en los últimos 4 o 5 años que haya pasado por Balaídos. Solo se me ocurre algún recién ascendido y poco no, más. Ni eso. Y poco ni más, eso. sí. Ni eso. Porque realmente. además era un equipo flojo que malinterpretó la agresividad porque dejaba jugar en todo momento. Yo creo que Damián no jugó un partido en la camiseta del primer equipo en el que le haya presionado menos, que pudiera girarse siempre solo que ese día. Pero en cambio de después te pegaban una patada de estas de que llegó tarde y te levantó 1 metro en el aire con una agresividad malentendida. Un equipo que, vamos a ser honestos, muy flojo. Sí. Muy flojo. Quizás el más flojo de lo que tenemos en UEFA. Repito, semana que viene el Niza. Bueno, vamos a ver también porque ellos empataron el partido anterior. A lo mejor puede ser, yo no puedo hablar mucho del PAOK porque no sé cómo juegan realmente en el resto de sus partidos y de sus ligas. Yo te digo y a lo que mejor, no a lo mejor aquí, puntos, ya bueno, pero es que a lo mejor aquí no hicieron su mejor partido, eso está claro, o no dieron su potencial. Eso mismo que estamos diciendo ahora mismo lo puede decir el Stuttgart de nosotros. Sí. Claro. Exactamente lo mismo. Sí, y tenemos más nivel. Y es totalmente justificado. Somos el peor equipo que pasó por el campo de Stuttgart en mucho tiempo, con diferencia. Y el peor equipo que pasó por el de Leche también. No son cosas que no mezclen, o sea, pero pero bueno, el otro día, y tampoco hay que extrapolarlo más allá de un partido, ¿no? Pero el otro día era un equipo muy flojo. No, el otro día no fue rival para el Celta. Un equipo que te metió un gol, y en una jugada que es para vérsela, la que lían entre Javi Rueda y Manu es para vérsela. Sí. Igual Giraldez hay que hacer algún aspaviento más en vez de a Brian a este tipo de jugadas que se repiten en los 10 partidos que llevamos jugados. Se repiten ese tipo de jugadas. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera jugada de ese tipo que nos cuesta un gol. Y luego al PAOK sí le metimos 3, pero costó, ¿eh? Yo te digo una cosa. Costó. Si no está el de aquí, si no está Papá Gorila como siempre, que repito, o sea, hay gente que dice, no, qué pedazo de centro de Mingueza. No, perdona. Que Yago Aspas haga el remate de cabeza que hace en el momento que lo hace, es que para mí me sigue pareciendo una cosa increíble. ¿Qué capacidad tiene de aparecer en el momento en el que ya había run, ya estábamos todos, ya estamos perdiendo, ya otra vez, lo mismo, nos va a costar, no sé qué, y de repente aparece Yago entre 2 gigantes griegos allí, hace escorzo, pumba, para adentro, venga señores, tranquilos, que está papá aquí, y llega Navidad y empieza a meter goles. Que sí, pero que los 2 bigardos griegos se le quedan mirando, Víctor, que no me Sí, que repito, era un equipo flojísimo. El portero que sí, también, o sea, que las 2 manos. Y estoy de acuerdo con es un buen remate. Pero aparece él siempre. Sí, eso desde luego. Y cada vez que aparecieron Borja y él. Correcto. Desde luego, también te digo que si ese gol no cae y nos vamos 0-0 al descanso, vamos a ver qué hubiera pasado.
Run, O sea, run. que hubiera pasado, ¿eh? Run, O sea, run, que hubiera run, pasado. run, y que no te cojan en una contra, que repito, eran muy malos. Pero por ejemplo, el chaval, el 65 de ellos, hizo un par de bailes por allí, que ya te digo yo, que a más de uno, si te cogen una contra, igual te lo explica. Y repito, no era ni mucho menos el mejor equipo que hemos visto pasar por aquí en los últimos tiempos. Pero bueno. Yo no recuerdo uno peor, de hecho. A mí me cuesta también, pero bueno, eres un partido de UEFA, al final son un equipo acostumbrado a ganar, vienen de una liga, es verdad, una liga menor, pero en la que ganan jornada tras jornada, en la que están compitiendo para estar arriba, y esos equipos, por muy nivel medio bajo que tengan, siempre son difíciles de ganar, y más cuando se te adelantan. O sea que, repito, o sea, el rival no era el mejor, sí, pero no le quito mérito a la victoria del Celta. ¿Qué pasa? Que luego llegas contra el Atlético de Madrid y se te olvida ciertas cosas. Llegas contra el Atlético de Madrid y no eres capaz de darle continuidad y de verdad sumar esa primera victoria, que repito, 8 jornadas, único equipo de la primera división que no ha ganado un partido. Estas cosas que espero que este parón nos venga bien y que con esto reseteemos y la primera que tengamos contra la Real Sociedad, por ejemplo, los metamos para adentro y la cosa empiece a ir hacia arriba, que no se convierta el 1-1 ya me tiene cansadito, el tema del 1-1. Yo no sé vosotros, pero cansado. Pero bueno, sí que podemos sacar algo bueno de toda esta situación. Y yo creo que lo ha comentado varias veces y lo comentaba ahora mismo Manu, el Panda. Este señor, veía esta noticia de las, me hacía mucha gracia, decía que el Panda come la mesa de Mbappé y Haaland. Bueno, a ver, el señor de las que escribió esto, evidentemente, se le calentó el hocico. Todo lo refrenda con esa estadística que tenía hasta esta jornada de haber marcado en los últimos 6 partidos, que solo lo habían hecho Haaland y Mbappé, y que decía que el Celta no disfrutaba de una racha como la de Borja Iglesias desde 1947. Es verdad, Desde y Paíño. esto no mentimos, de hecho, convocado con la selección española, que el bueno de Borja Iglesias está en un momento que yo creo que ni en los momentos mejores del que lo ficha, de Garcés, pensaba que iba a dar este rendimiento. Hablabas tú, Manu, 11 goles. Ya casi se nos quedan cortos. Sí, la verdad es que sí. Y no son 7 de 7, porque el otro día a Claudio le salió de las narices quitarlo. Porque el otro día ya la jugada del gol es de él, ese balón no entra por los pelos de él, menos mal que llega Yago a empujar el poquito que le faltaba. Y luego te digo yo que si sigue en el campo, Borja remata alguna, ¿eh? Sí, no sí. puedes quitar a tu delantero centro que está de dulces y te pones a jugar a poner balones al área. Porque Y acabó más, Marcos Alonso claro, delantero centro intentando rematar. y más Y tienes a un pensando, tío que te las está rematando con la rodilla. Claro, y pensando lo que directamente. pensábamos, que es que iba a tener 2 semanas de descanso. Exactamente, Coño, que está desfondado que no puede, pues quédate ahí en el puto punto de penalti, claro, y el balón que te caiga para ti. Punto, no te mueves de ahí, no hay más, estás de dulce, la vas a meter como sea, de cualquier forma, pero no me quites al puto mejor rematador cuando luego vas a poner al central a rematar los balones que te vienen de banda. Dani, yo Entonces que sé yo que creo que ha sido siempre así. que eres gran fan. ¿Cómo Bueno. ves al bueno del Panda? Está on fire, ¿no? Es casi que el delito es quitarlo del campo. Porque yo creo que un jugador que está en ese estado, es lo que decís, sacarlo del campo, como pasó el otro día, pues una más. Es que Giraldez no tenía el día el domingo, y tal y como estaba el partido y con lo que quedaba, haber sacado a Borja, lo que decís, ¿no? Si alguien podía cazar un gol y meter el segundo, era él. Era él. Nadie iba a cazar otro balón que no fuese él. Eso estaba claro. Lo quitó y bueno, pues sin Jude Glass, sin tal, pues al final... Lo quitas y metes a Pablo Durán, que ya. te vas a poner a colgar balones desde banda, a hacer centros rasos y metes a Pablo Durán, creo que tienes que meterle el balón en profundidad. No tiene sentido. No tiene sentido. Bueno, Muy pues, complicada la explicación. 0 victorias en 8 partidos. Exactamente. Y ahí Nada es casualidad. Correcto. Y a veces puede ser casualidad 1 vez, 2, 3. Empieza a 8 ser no. tendencia. Y es lo que me preocupa. Y esperemos que, al igual que a la plantilla, estos 8 no, 10 9. días a Claudio le valgan para... Bueno, efectivamente. Le valgan para reflexionar y para pensar y analizar ciertos aspectos, y que el partido siguiente de Liga contra la Real Sociedad y el de Europa League contra el Niza nos valgan como piedras de choque. Repito, son 2 rivales. La Real Sociedad está allá abajo con nosotros, no va a venir aquí a repartir caramelos. El Niza, yo no sé si os suena un tal
Olivier Giroud. Si no suena, Qué pesado si ese no señor. suena, es un rematador de los de toda la vida, de los de antes, de los que no se marcha de Balaídos. Ya os lo digo, si tenéis dinero a apostar, no se marcha de aquí sin meter un golito. Radu, lo siento, pero este va a perforar la portería, ya podemos estar fino. Sí, Meister, va con bastón, hazme caso. Yo lo vi el otro día en los partidos de la UEFA, salió en el minuto 80 y ¿sabes qué es lo primero que hizo? Llegó allí y hizo, pumba, esta para ti, me la recoges ahí, ¿vale? Antes que Manu y compañía, 10 de la noche, va siendo hora de cerrar. Esta semana es una semana de relax, no tenemos grandes cosas. Tengo 2 cositas rápidas que vamos a analizar y nos vamos. Primero de todo, y más importante, Manu, que te veo ataviado para la ocasión. Mañana, Balaídos, miércoles, 8 de la noche, para todo el mundo que quiera, siguen las entradas a la venta. Partido contra el tema de los incendios, a favor de toda esta reforestación que se quiere hacer en toda esa zona tan afectada por los fuegos como ha sido Orense este verano, que todos hemos sufrido tanto. Evidentemente, un gesto muy bonito por parte del Celta. Me podría meter aquí a enfrascarme exactamente en este partido, porque realmente, yo te digo una cosa. Si el Celta hubiese querido, y por ejemplo, otro equipo reseñable que está un poquito más al norte de Padrón, quisiesen que esto fuera un partido benéfico de verdad y quisiésemos apoyar a Orense de verdad, sabéis lo que había que hacer, ¿no? Un triangular entre el Deportivo Celta y Selección Ourensana. Realmente. Llámalo como quieras. O que en el banquillo de ambos equipos haya jugadores de Orense, me da igual. Pero hubieras hecho un derbi y se hubiera llenado Balaído, Riazor, Pasarón o lo que buenamente quisieras. Y hubieras ayudado de verdad. Las cosas se podrían haber hecho mejor, sí. Pero peor hubiera sido no hacer Estoy nada, de acuerdo. realmente. Estoy de acuerdo. Nos atavía a todos. Yo desde aquí pido, por favor, a todo el que nos escuche, que aunque no vayas al partido, si puedes, hay un número de Bizum al que puedes aportar lo que quieras. Puedes comprar la entrada y aunque sea no ir al partido, que son 10 euros de mierda la entrada realmente, y lo que estás haciendo es ayudar a unas zonas de Ourense realmente. El pueblo de mi abuelo se quemó todo, el pueblo de un colega mío al que iba toda la vida, yo, se quemó la mitad, casi todo. Mi hermana vive por la zona Ourense, toda esa zona de ahí está toda destrozada. Y si no os interesa todo eso, el próximo año no va a haber vino. Correcto. Sí. Correcto. Esa es una de las opciones que os digo. No va a haber mucho vino el próximo año. Estamos siempre con lo mismo, estamos siempre con los incendios, todo lo que sea, aportarles un poco, lo que sea, porque todo esto, la camiseta esta desapareció ahora, voló. Espero que el Celta saque más, simplemente para poder mandarles, aunque sea 15 euros más allí, lo que sea para la reforestación. Me parece que la mejor idea creo que fue la camiseta. Sí, de todo esto creo más que las entradas, sí. Creo que la mejor idea fue la camiseta y la verdad es que es una pena que volaran. Bueno, es una pena y una alegría, ¿no? Pero bueno, esto seguro que si hubiera más, se hubieran vendido más. Entonces, bueno, yo espero que saquen más, hay tiempo para sacar más. Estas camisetas pues las puedes tener incluso después del partido si quieres sacar más, que la gente está diciendo que está muy chula, la verdad está muy chula, yo la tengo como la veis. Me llevé la última que había, ya se lo dije a Dani y a Víctor, y yo creo que la gente te la va a comprar igual y todo lo que sea. Poder ayudar allí, dar tu granito de arena. La cami no pude porque yo no pude ir, pero si hay más camis, yo no tengo ningún problema en comprar la camiseta, una para mí, otra para la chavala y gastar 30 euros. Realmente es eso. Realmente es eso, es una simple ayuda que para que la gente que se ha quedado allí sin realmente nada, o si ya no te interesa la gente, pues que nuestros montes, que es algo básico y fundamental de Galicia, sigan estando vivos y no pase lo que está pasando todos los veranos, que dentro de poco, si os dais cuenta, nos vamos a quedar sin absolutamente nada, sin nuestra tierra. Y que, repito, o sea, como tú bien decías, y ahí no puedo estar más de acuerdo contigo, se podía haber hecho mejor, pero es lo que hay. Y con lo que hay que apoyar, y creo que cuando se hacen buenas iniciativas, aunque no sea la mejor, evidentemente hay que darle el valor que tienen y creo que desde aquí, como siempre, gran aplauso para el Celta porque lo han hecho bien y otras entidades como por ejemplo el Deportivo de La Coruña no lo ha hecho y de hecho sé que por el norte hay mucha gente que ve con envidia ciertas iniciativas que tiene el Celta hacia pues la cultura gallega,
nuestra tierra, nuestra nación. Lo vimos el otro día en el tifo, que yo de verdad se me puso la piel de gallina. Y no porque fuese un tifo espectacular, sino por lo que representa en el partido del Pau, que a mí me encantó esa pancarta. Aunque ciertas cosas no las comparta, pero sí que creo que ha sido una gran iniciativa. Y creo que, repito, o sea, ojalá mañana haya una entrada buenísima. Ojalá, lo que decís, aunque no haya camisetas entrada. sigan. Yo, por ejemplo, compré la entrada y no pude ir al partido, pero compré la entrada, Ya. sinceramente, para quedar como Apoyar y... Exactamente. Me he gastado hoy 25 euros, que es menos de una entrada de cualquier partido del Real Club Celta. Y que te tengo lo la gastes un fin camiseta de y semana en 25 comerte un euros. bocadillo y una cerveza. O sea, no es por Exactamente. dinero y es por ayudar, pues eso, a la gente, ayudar a nuestros paisanos y que en estas cosas no hay colores, no hay aficiones, no hay nada más que quede ayudar. Y repito, y lo decía Manu, qué importante es toda esa agricultura, qué importante es todo ese vino, que no le damos importancia hasta que, pues eso, que no lo tenemos y que lo vamos perdiendo poco a poco. Y antes de irnos, antes de cerrar, antes de empezar ya a despedir esto, que sé que hay por ahí historias que ver, otra cosa que ha sucedido esta semana y que tampoco se le ha dado gran importancia. Hay partido de Copa del Rey, chicos, no sé si lo sabíais. Tenemos rival ya, nuestro amigo o el Puerto de Vega. Se rumorea, y lo decía creo que Manuel otro día en nuestro canal interno, que ya supuestamente igual se juega en el campo del Oviedo, en el Carlos Tartiere, no sé si sabes muy bien si lo van a jugar allí o no. Bueno, entendemos que deben de tener un campo con muy poquitas localidades y que querrán pues hacer un poquito de caja y demás. Yo no sé si queréis que le demos una pincelada a este maravilloso formato de copa que tiene la Real Federación Española de Fútbol o no sé cómo lo veis, pero a mí me parece un poco injusto para estos equipos, ¿no? No hay mucho que decir. Realmente el formato de Copa poco cambió. Cambió para las eliminatorias hasta la semifinal, que van a un partido, que se lo lleva el equipo más pequeño, según ratios de la liga, y poco más. Realmente es eso. Los equipos pequeños lo que van a buscar es, como intenta hacer el Porto de la Vega, jugar en campos más grandes para sacarse pasta contra los de primera división, y poco más, la verdad. Poco más tiene que ver. Bacalada. Exactamente. Bacalada. El formato de Copa es una bacalada. Primero porque me gusta, está desprestigiado, de rondas para porque hay unos cuantos equipos que entran más tarde. Con lo cual, ¿qué justicia tiene un torneo en el que hay unos cuantos equipos que entran unas cuantas rondas más tarde, con un sorteo a dedo contra los rivales más pequeños que se hayan clasificado? Torneo desprestigiado. Exactamente. Si aún me dices que los equipos de segunda ref y de primera ref entran más tarde, pues aún te digo, hostia, aún le están dando algo de emoción. Entre ellos y que te entren en 16avos o en la anterior de 16avos. No que te entren octavos el Madrid, el Barça y todo esto, porque entonces es una bacalada completa. Claro. Y luego con lo típico de a ver que no toque, ¿vale? A ver si hay una final Barça-Madrid, porque es que si no, no. Pero es que, señor, es que a mí me da igual las teles. Yo quiero un torneo donde la gente compita y donde haya sorpresas y donde esta gente, como el Puerto de Vega, tenga oportunidades. Si tú esto no se además, contra primera, ¿qué oportunidad tienen? En el 90% de las ocasiones pierden, normal. La gracia de jugar contra los equipos pequeños y su fortaleza es ir a jugar a los campos de esos equipos pequeños. Si tú metes a estos equipos en el Tartiere, ese equipo se deshace como un azucarillo. ¿Y cómo no se deshace? Pero con este formato ellos tienen que hacer eso porque lo único que les interesa es coger pasta. Si el formato fuera de otra forma, entonces sí querrían jugar en sus campos. Pero si no, como saben que no van a pasar, o como a lo mejor va a ser muy raro y muy difícil que pasen, ¿qué quiero ahora? Pues si logro llenar el campo del Tartiere contra el Celta, contra el Atleti, contra el Madrid, pues me voy a llevar una pasta que a lo mejor no la tengo en todo el puñetero año. Bueno, pues me parece bien porque esos equipos se metan pasta, ¿vale? Eso me parece bien. Claro. Eso sí es lo único bueno. Pero el formato competitivamente apesta. Apesta. No hay quien se la trague la Copa del Rey. Así de claro, no hay quien se la trague. Los mejores equipos son los últimos en entrar, mucho sentido. Muy bien pensado eso. Los mejores equipos juegan menos partidos en la competición. Perfecto. No va a ser que se cansen y no lleguen a la final quien yo quiero. Estupendo.
Luego no sé por qué cojones, con perdón, la puñetera final se tiene que jugar todo en el espantoso campo de la Peineta. Lo siento, porque no es un campo de fútbol. Ese campo de Sevilla no es un campo de fútbol, es un estadio pensado para el atletismo y es horrible para ver el fútbol. No sé por qué la final no se va rotando por todas las ciudades de España como siempre. Como se hizo A siempre. mí, Equidistancia y que las aficiones... Pero bueno, vamos a ver, partimos de la base de que la Supercopa de España se juega en Arabia Saudí. O sea que... a ver, eso ya para mí ni existe. No es un Y el torneo Barça Villarreal en Miami. Claro. no está ni en el calendario. O sea, a mí no está ni en el calendario. A mí la Copa, como un equipo como el Celta, que sí que la juega y qué tal, ver que tú tienes que entrar fases antes y que llegan unos señores y juegan 2 fases o 3 después y entran a Qué dedo chafa. contra el rival más débil, Qué regalándote cartuja. otra ronda. Chico, es lo que hacía yo con 10 años en la Copa Konami para ganarla siempre. O sea, es una bacalada que no hay quien se la trague. Sí. Y repito, o sea, con lo bonita que es la Copa del Rey para todos, y yo repito, para los equipos pequeños, y yo me considero aficionado a un equipo pequeño, las grandes alegrías que nos ha dado y lo bien que lo hemos pasado, lo mucho que la hemos sufrido, a veces ver cómo se desprestigia, como bien dice Dani, cómo se vilipendia, pues eso, con ciertas decisiones de gente, pues como el presidente de la Federación Española, que todos sabemos quién es, como pues el anterior y el anterior y el anterior. Lo bonito que es el formato de la FA Cup, por ejemplo. Correcto. Sorteo Pero es que puro. en la Sorteo Premier, puro. Si toca un City Manchester en la primera jornada, pues toca Pues un te City juegas y ¿Y Manchester. cuántas veces, cuántas jornadas en la FA Cup ves en la segunda o en la primera eliminatoria como un tercera división le pinta la cara y lo elimina? Así de veces. Todas las temporadas ves Exactamente. esas sorpresas y se descubren ciertos equipos. Pero claro, el respeto que hay por el fútbol modesto en Inglaterra no tiene nada que ver con el que hay aquí. Lo recuerdo y lo digo un montón de veces. En Inglaterra hay ciertos horarios que da igual que las teles paguen lo que paguen. Están prohibidos y se utilizan para que los equipos más modestos y más pequeños tengan sus partidos y favorezcan que la gente pueda ir a ver a sus equipos de sus ciudades y de sus metrópolis más cercanas. Esa es la No hay historia. respeto. Eso es No se cuidar el respeta, fútbol. porque no se respeta el deporte, no se respeta Claro. el juego. Claro. Entonces, Y yo si pues, soy de por Ipswich eso Town, pues soy de Ipswich Town y me gusta ir el sábado a las 4 de la tarde y no tener que decidir si quiero ver el City Liverpool o ir a ver mi equipo. No, mis equipos juegan siempre el sábado a las 4 porque es nuestra tradición. Y no, es que el China paga mucha pasta. Le hace la Premier y es la mejor liga del mundo. Y es a la liga a la que más pasta le pagan y es la liga que en más sitios se ve. ¿Por qué? Porque tienen un par de pelotas. Y llega allí un señor que le dice, no, vamos a tener la Liga Europea de no sé qué, que dijo Florentino. ¿Y sabes qué le dicen los equipos ingleses? Bueno, a ver, me lo pienses. Sale la gente a la calle y le dice, no, tú no te piensas nada. El equipo no es tuyo, el equipo es nuestro. Y tú te callas. Y si no, ya verás lo que pasa el próximo día. Ah, pues quizás tenemos que aprender mucho de nuestros amigos de las islas, en ciertos aspectos. Mira, yo en ese caso tengo una persona que se lleva mucho, es Chafa, que le encanta la liga inglesa y me cuenta cada cosa de la liga inglesa que a mí me deja anonadado por completo. Sí. De las finanzas, de los partidos, de cómo tratan a los equipos juveniles y te quedas diciendo, joder, pero es que ¿cómo me gustaría eso para aquí? Y aquí voy a tirar el palo grande, también pasa mucho por cómo es el aficionado del equipo grande en España. El aficionado del equipo grande en España, y ojo que no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, porque no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, por supuesto, pero hay mucho imbécil. Demasiado. Hay mucho imbécil. Yo no sé en Río y en marcador cuántos hubo esta semana, pero yo he tenido un par de señoritas ataviadas con la camiseta del Atlético de Madrid que eran de verdad verdaderos indios, verdaderos indios. Ya más allá de eso, yo creo que el aficionado inglés del Chelsea o del Liverpool tiene pues un respeto por el aficionado del Everton o por el aficionado de un equipo rival más pequeño. Y entiende que sin el Everton no hay Liverpool, aunque el Liverpool sea más grande. Y eso aquí no se entiende. Y la gente del Barcelona y la gente del Madrid no entiende que necesitan al Getafe y al Rayo Vallecano y al Español y a toda esta gente.
No lo entienden. Es como no se entiende aquí que se quieren ir a la Superliga. Claro, no lo entienden. Y como no lo entienden, se quieren ir. ¿Y entonces qué pasa en Inglaterra? Pues lo que tú dices, que los señores del Manchester City, que tú puedes decir, es que es un club de un imperio, es un club que es de Arabia y tal, que lo es, nadie lo niega, pero sus aficionados le dicen que, ¿qué? No, que yo quiero jugar contra los equipos de mi ciudad porque lo más grande es ser campeón de la Premier. Tú le preguntas a un aficionado inglés y no te dice, no, yo quiero ganar la Champions. No, te dice que quiere ganar la Premier. Y esa es la diferencia. Hombre, cuida el Madrid su tiene fútbol y se valora. Claro. El Madrid tiene 15 Champions. Le suda los cojones a un aficionado del Manchester City que tenga 15 Champions el Real Madrid. Se la chupa. Sí. Lo que quieren es ganar su competición y, bueno, eso llama un poco también el carácter de nación que tienen y cómo ven al resto. Evidentemente, tienen un pensamiento... Son los inventores del fútbol y llevan al fútbol en la vena. No, y además, desde mira, yo siempre esta ya se lo tengo contado a Víctor y ahora la cuento aquí, ¿no? Yo hace muchos años, cuando tenía pues 20 y pocos años, tuve unos amigos, hace muchos años, ¿eh? Sí, hace ya casi 20 años, ¿eh? Hace 20 años, ¿eh? 40 con 22. Tienes por aquí, aquí clavado algo ahí. Nada, sí. Aquí en la espalda. Sí, no, pero eso es así. Y tuve unos amigos que estuvieron de Erasmus en Liverpool. Y evidentemente allá me fui junto de ellos. ¿Y qué íbamos a hacer? Pues ir a ver un partido del Liverpool. Fútbol. Por supuesto. Claro, por supuesto. Aquello es... Independientemente de que aquello es la hostia y de que el fútbol tiene un ritual allí más arraigado de aquí, de la previa y de ir a comer antes del partido, aunque no lo parezca y tal, está muy arraigado, incluso más de lo que está aquí, que lo está mucho. Pero hablando allí con los amigos de ellos que estaban allí y tal, ¿sabes qué me dijeron? Que para ellos el partido más importante del año es cuando juegan contra el Everton. Claro. Es su partido más importante. Claro, es su partido más importante. Ni la Champions, ni el no sé qué, ni el no sé cuánto. No, ellos, el partido que querían era... No, a mí si me quitas el Liverpool-Everton, yo me muero. ¿Sabes? O sea, eso te da lugar a que es muy diferente, ¿sabes? Amor por unos colores, por un fútbol, lo que dice Manu, quieren el fútbol, son los que han creado el fútbol, aunque por ahí alguno podrá discutir que no se creó o que no empezó en Inglaterra, yo creo que sí. Claro. El fútbol moderno, sí. El fútbol, como se entiende ahora, nació en Inglaterra. Como el fútbol también. Y el fútbol, a priori se dice que sí. Se dice que el equipo más... Había un estudio por ahí que no sé si se decía que el equipo más grande, o sea, más antiguo, estaba en Inglaterra, pero había otro que hablaba también, incluso había un partido que se había jugado en nuestra propia ciudad. Sí, pero eso es el fútbol en España, no el fútbol en sí. Ya cuando se jugó aquí el primer partido ya se estaba jugando allá en Inglaterra. Evidentemente, con las normas y tal, pues... Pero joder, o sea, creo que su tradición y su manera de entender el fútbol es, pues eso, mucho más bonita que la del resto y creo que habría que aprender y el señor Tebas se tenía que dejar de bloquear tantas webs y de aprender un poco de qué hacen en Inglaterra y de por qué el equipo que acaba de ascender en la Premier se puede gastar 150 kilos y el resto de los españoles, menos el Barcelona y el Madrid, porque él les deja... no pueden inscribir jugadores. Quizás tenía que echarle un ojito y mirar por qué sucede esto. Como siempre, chicos, y yo creo que ya van siendo horitas, darle las gracias a todo el mundo en el chat, hoy un montón de gente, como siempre, los de siempre, Chafas y Meister. Hemos tenido a Baiman, Rey Bugallo, pues nada, la gente que nos acompaña todas las semanas y toda esa gente que veo por ahí detrás de la pantalla, daros las gracias por estar aquí, al equipo diferido como siempre, toda esa gente que nos apoya en YouTube, toda esa gente que todas las semanas pues eso, nos aporta su like, su comentario y su manera de ver este Celtiña, que os agradecemos que sigáis por ahí, que vamos a seguir haciendo contenido. Tenemos una sorpresilla por ahí preparada que anunciaremos la semana que viene. Vamos a tener el primer derbi de podcast, estamos preparando una gira de derbis por aquí, que seguramente con un mediador especial que venga de invitado y que podamos empezar, pues eso, a colaborar con otra gente que tiene la misma ilusión que nosotros, que al final somos todos celtistas y que podemos colaborar entre nosotros. De nuevo, a vosotros, como siempre, ya no sé qué deciros, Manu, Dani, como siempre aquí al pie del cañón, muchísimas gracias otra semana más. Prepararos que vienen curvas
Y como siempre, chicos, mucho tiki-taka y que gane el mejor.